Acá tenemos a Gabriel Robuede, profesor de filosofía de la Facultad de Humanidades. Ahí tenemos una presentación abajo, no sé si lo pusimos en el Zócalo, pero lo pusimos profesor de filosofía, metalero, peronista y argentino, más o menos por Hermosa ahí presentación. Mejor viene. imposible. Hermosa presentación. Así que lo trajimos porque, bueno, tuvimos el paso a la inmortalidad de Ricardo Iorio esta semana y yo en particular sabía quién había que ir a buscar, que era Gabriel, que era, bueno, a Gabo, porque fue la persona que a mí me sumergió en el mundo del metal argentino, me convidó, pero en particular en el mundo de Iorio, donde yo decidí también profundizar. ¿Y quién mejor para comentar eso a quienes por ahí escucharon Almafuerte o alguna de sus bandas y les gustó, pero también a quienes no les ha gustado, ¿no? Quienes tienen una distancia con el fenómeno Iorio y del metal argentino, me parecía que él era la persona indicada para compartirnoslo, ¿no? Para ver por qué lados entrarle, para entender cómo viene la mano. Así que sin más preámbulo que este... Le tirás el fierro caliente aquí al compañero. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Yo me enteré porque me dijeron, yo estaba viajando y la gente estaba conmigo y decía, che, se murió Iorio. Me decía a mí, como, ¿a vos te va a importar esto? Y decía, nada, no puedo creer. Agarré el teléfono y empezaron a caer mensajes, entre ellos lo de Laure, che, es verdad que se murió Iorio. Así que como que me sentí referenciado en ese aspecto de metalero y argentino, ¿no? Como me pusieron en la descripción. Y la verdad que es un poco un fierro caliente porque la idea es hablar de un tipo que se sacó una foto con Villarroel. Entonces, vamos a ver, y que ha tenido declaraciones muy polémicas en los últimos años. Así es. Pero, como yo lo vengo siguiendo desde mi adolescencia, conozco otra parte de la trayectoria que es un poco la que quiero reconstruir. Primero la parte que no conozco, que es la parte más histórica de B8 y parte hermética. Y después rescatar más al artista y no tanto al personaje mediático, que es muy reciente el personaje mediático. Antes que nada, quisiera hablar de Iorio. Esto se lo decía a Laure en unos intercambios que tuvimos. Hablar de Iorio y del metal argentino es como hablar de Perón y la Nación. Digamos. Vos cuando hablas de la Nación, hablas de Perón, y cuando hablas de Perón tenés que hablar efectivamente de Argentina. Indisociables. Acá es lo mismo, ¿no? Porque Iorio es el padre del metal, ha hecho el de metal argentino, ¿no? Ha hecho sus méritos para eso, los vamos a repasar un poco para entenderlo. Entonces, si bien quisiera hacer como algo más vinculado al género del heavy en Argentina, él va a estar siempre atravesando porque fue la punta de lanza que allanó el camino, ¿no? Antes de que sea un género que tenga sus propias discográficas, su propio público, su propia casa en donde se vende la propia ropa de los metaleros. Así que antes de que sea como un nicho, eso no existía. Voy a partir de una hipótesis que tiene un puertorriqueño, que es un diseñador, ¿cómo se dice? Tipo que hace documentales. ¿Cómo que se llama? Documentalista. Eso, ¿qué dijiste? Productor audiovisual. Ahí va. Un productor audiovisual de Puerto Rico que investiga y produce sobre heavy metal en América Latina. Ajá. Y él tiene una hipótesis para iniciar sus documentales muy interesante, que es que el heavy metal en América Latina está atravesado por tres grandes premisas, que son la conquista de América, las dictaduras militares y el neoliberalismo. En sus producciones, este documentalista se llama Nelson Varas Díaz. Pueden buscar un documental de él muy bueno que se llama La canción de la injusticia, que está en YouTube, y hace un recorrido sobre algunas bandas y sus historias de Argentina, de Chile, de Perú y de México, ¿no? Tocando estas premisas, ¿no? A modo de hipótesis de cómo el heavy metal fue incorporando estas demandas que tienen que ver con la dictadura, la conquista y el neoliberalismo. Por supuesto, lo vamos a tomar por cierto porque tiene que ver con lo que fue la historia del heavy en nuestro país. La escena del heavy, vamos a decirle metal pesado, ¿no? Que es como Ricardo Iorio lo definía. Lo definía y decía muy claro, ¿no? Decía el rock nacional o el heavy metal nacional es como si un japonés hiciera tango nacional. Bueno,
si un japonés hace tango en Japón y hace tango nacional, es como medio raro, ¿no? El tango Claro. es un género de otro lado. Hablar de heavy metal es hablar de los movimientos de heavy, de la música pesada, principalmente en Inglaterra y en Estados Unidos. Claro. Entonces ahí Iorio hace una traducción y dice, bueno, acá hacemos metal pesado, Metal pesado. ¿no? La primera banda que él tiene, que él conforma, es B8, que es una banda que, si bien se considera como la primera, ¿no?, en el canon del heavy, tampoco era la única. Era una escena muy marginada, pero que tenía sus diversas sus diversos movimientos, ¿no? ¿De qué año hablamos? B8 empieza a formarse en el 79. Podemos pensar que la escena de heavy es más o menos por ahí, del 75 al 80. Estamos hablando plena dictadura militar, en donde ya tener el pelo largo era un motivo para que te lleven en cana, ¿no? Entonces los recitales de heavy eran muy violentados, muy perseguidos, y lo que se consideraba, además, pues esto es otra cosa, otro de los puntos importantes, lo que se consideraba como rock nacional, digamos, no era música pesada. Si bien también era perseguida, era censurada, y además por el lado de Charly García, de Spinetta, después de otros cantautores que iban apareciendo. Sí, venía más de la mano de Los Gatos, por ejemplo. Claro, iba más por esa línea. Lo Pero- cancionero. Sí, pero no tenía nada que ver con una guitarra distorsionada, ¿no? Entonces era una escena muy marginada, y un poco el mérito que tiene B8 es poder irrumpir como primer banda heavy en un escenario masivo. Que lo hace antes de sacar el primer disco. A ver, B8 tiene 3 discos. El primero es del 83, que se llama Luchando por el Metal, ¿no? Para que quede clara la consigna, ¿no? Y el segundo se llama Un paso más en la batalla. Ah, ¿no? Como hermoso. Combativo, ¿no? Como para que se entienda, ¿no? Por dónde iba la línea. Pero ellos aparecen por primera vez, empiezan a ser más conocidos en lo que es creo que la tercera edición, si no me equivoco, la tercera edición del Barrock, que fue un festival que se hacía en la década de los 70, creo que, Sí. que se hicieron dos por el 70, Sí, y el y tercero. el tercero se hizo en el 82, y llegan, por usar un término del folclore, llegan apadrinados al escenario por Papo, Claro, que ya estaba con riff. claro, sí. Entonces se hacen ahí unas conexiones entre la música que estaba haciendo B8 con la escena que Papo estaba tratando de incentivar y de motivar. Entonces los invitan a hacer como una banda, no principal, pero B8 como una banda más que aparece ahí en el Barrock. Entonces era León Gieco, Spinetta, Lito Nevia, bueno, Charly García. Ya está Lerner, creo que ha estado en el Estaba barrio. Lerner, B8, ¿no? La naranja más chiquita que le tiraron a B8 en el escenario Claro. era el tamaño de una cabeza. Y ahí empieza algo muy... Hay un video, ¿no? Que se viralizó en un momento, bueno, para los que consumimos cosas de heavy metal, en donde Iorio arranca ese recital con un tema que se llama Brigadas Metálicas, que ahora vamos a escuchar un cachito, diciendo, y los hippies que se mueran. Y ahí empieza a tocar el tema. ¿Podemos escuchar un cachito de Brigadas Metálicas? Imagínense esto al lado de Lerner. Hermoso. Los que están podridos de aguantar, el santo de los que quieren paz, los que están ya tan hartos de ver las caras que marcan el ayer. Vengan todos a aquel lugar, junto a la brigada de metal, gente de mente que no es igual a la jiponada de acá. Bueno, ¿no? ¿Cómo termina esta parte? Vengan todos, aquí hay un lugar junto a las brigadas de metal, gente decente que no es igual a la jiponeada de acá. Acá un poco la onda anti-hippie que había y que promovía mucho B8 era contexto de guerra de Malvinas, Claro. ¿no? Entonces, bueno, algunos músicos de riff, Papo no sé si lo dijo explícitamente, pero algunos músicos que acompañaban a riff estaban en esta línea de decir, nos cagaron a palos, nos mandan a la guerra,
nos cagan de hambre y encima hay que salir con guitarrita criolla, ¿no? Claro. Hay que romper todo, ¿no? En una parte de esta canción dice, este es el momento de gritar que estás vacío de liberación y estás lleno de represión, ¿no? Es como que estaba esa idea de, nos reprimieron, ahora empieza con todo esto de la vuelta de que se puede ver la democracia más adelante, y hay que salir tocando la guitarrita criolla, con flores, no, como que no es así. Claro. Esa era un poco la línea que empezó a marcar B8 y que además proponía al heavy metal como el espacio de esa resistencia. El espacio de resistencia a la opresión, el espacio de resistencia a los excesos que cometía la policía, a los excesos que cometió la dictadura. El lugar en donde aguantar, digamos, ¿no? Podría haber algo previo a la cultura del aguante, si se quiere, eso por ahí más en la década del 90, pero podría haber algo previo a la cultura del aguante en este movimiento, ¿no? De el heavy instalándose con su propia estética, con su propia narrativa y su propia lírica, como diciendo, bueno, nosotros somos acá lo que vamos a aguantar y vamos a defender estas trincheras, justamente, ¿no? Ya que estamos acá en esta radio. No es ni Charly García, ni Spinetta, ni todos esos hippies. Claro. Somos nosotros que vamos a gritar y la vamos a pudrir. Bueno, eso pegó, digamos, ¿no? Como que ahí ya empezó a instalarse el metal pesado como uno de los géneros nuestros. Ya y como con una narrativa propia, una reivindicación propia, también, ¿no? Una identidad propia. Y las letras ya en B8 eran muy del estilo... muy generales, porque ahora lo vamos a ver un poco en contraposición con la narrativa que tenía Hermética, Claro. que eran muy generales de nos reprimen, hay que aguantar, son todos corruptos, nosotros aguante el metal, que tenemos el aguante, bueno, iba mucho por ahí. Y tocaba muchos temas, los discos tienen capaz que 7, 8 temas, capaz que 3 estaban dedicados a la Guerra de Malvinas. Para avanzar con esto, ¿no? La segunda banda que forma Iorio, ya cuando se disuelve B8 en el 86, forma en el 88, forma Hermética. Que Hermética se consagra como la banda más importante de heavy argentino. Es un fenómeno extraño porque la verdad que es una banda que uno lo escucha por primera vez y es una banda que suena mal, Sí. es horrible y a Sí, nadie le gusta. Sí. Es Rata Blanca. Sí, peor, más marginal, menos entonado. Sí, el primer disco que se llama Hermética del 89 lo grabaron en un día porque no tenían plata para distintas sesiones, entonces se metieron ahí, lo grabaron todo. Pero bueno, es feo al principio. Pero lo que acompañó mucho fue el trabajo de Ricardo ahí, ¿no? Porque las letras, ya estábamos hablando principio de los 90 y Hermética está hasta el 94, ¿no? Entonces, principio de los 90, primera parte del menemismo, las letras ya estaban un poco más situadas, no eran simplemente lo que nosotros tenemos el aguante, acá es donde hay que estar para bancar la parada, sino que ya estaban focalizadas a problemas puntuales que estaban aconteciendo en la ciudad, ¿no? Había mucha crítica al mal vivir de las ciudades, ¿no? Con temas como las calles de Liniers o del oeste, era como un retrato de lo mal que se vivía, hacinado, entre consumos problemáticos, distintas temáticas también vinculadas al laburante, ¿no? Temas como Gil Trabajador, del camionero. Le hablaba bueno, en el 94 no se saca la colimba, pero hasta ese momento hay un tema llamado Del Colimba, de Hermética, ¿no? Que le habla al pibe que tiene que ir a la colimba. Entonces es como que ya empieza a hablarle directamente al sujeto social que estaba siendo emergente en un modelo neoliberal, ¿no? Y empieza a reivindicar luchas más grandes que simplemente hablarle a un sujeto, ¿no? Acá tenemos un temita para poner que se llama La Revancha de América, que ya el nombre lo dice, pues es muy explícito. Acá todo esto es muy explícito, ¿eh? La poesía Cero viene metáfora. La poesía viene después. Vamos a escuchar un cachito de La Revancha de América, a ver cómo es el tema de la lírica, generalmente de la narrativa.
ahora se lo traduzco. Fíjate la voz, ¿Acá tenemos al Diorio poniendo la voz? No. Bueno, acá la canción ya arranca diciendo: pueblos nativos del suelo mío fueron saqueados y sometidos por la siniestra por la siniestra garra de la madre perra que orgullosa festeja 500 años. O sea, está muy, muy explícito a quién iba apuntado esta canción y lo que se quería visibilizar. En el año 91 fue escrita esta canción. Al año siguiente se van a cumplir los 500 años Claro. de la llegada de los españoles. Y fue todo un movimiento después, o sea, los 500 años se armó todo un movimiento social desde los indigenismos para empezar a reivindicar la identidad indígena como una identidad política fuerte. Un año antes estaba Hermética cantando cosas así, digamos. Era una banda que tenía mucha conciencia en las cosas que decía. Todas las letras siempre tiraban alguna punta de algo que pasaba, de alguna situación que estaba transcurriendo, de alguna injusticia por la que había que luchar. Continuando, por supuesto, ¿no? Esta línea de B8 de hay que estar ahí, hay que luchar, hay que hacer el aguante y no hay que quedarse callados. Pero acá ya era más puntual hacia dónde estaba apuntado dónde estaban las luchas, ¿no? Después tiene, bueno, canción, no sé, Hospitalarias Realidades, una canción sobre los jubilados. Así como empieza a pensar y a inspirarse en toda una variedad de sujetos políticos que estaban siendo golpeados por el liberalismo en Como ese la momento. síntesis de los sujetos populares, poniéndole la palabra en las canciones, básicamente. Exactamente. Pensemos, ¿no? Por ejemplo, una imagen muy icónica que es la de Darío Santillán en una de las fotos de la última marcha que tuvo, con una remera hermética. Claro. ¿No? Ujú. Que ahora vamos a ver, justo ese momento lo vamos a ver, porque eso fue en el 2001, vamos a ver qué pasaba con Iorio en el 2001, pero un poco el legado de Hermética fue eso, como decir, miren, estas son nuestras luchas, esta es nuestra agenda, este es nuestro pueblo, y bueno, nosotros como artistas los retratamos, los contamos, levantamos sus banderas, después, bueno, cada uno que nos escuche tomará la conciencia correspondiente. Y Hermética tiene una gran trayectoria. Empieza a ser telonero, bueno, año 94, telonea bandas internacionales, ¿no? Telonea a Motorhead y a Black Sabbath, que ya el auge de que, bueno, vengan todos, fue cuando vinieron los Rolling Stones también, y más bandas extranjeras. Y en el 94 toca en el Master of Rock que se hizo en River y gana con el último disco Víctimas del Vaciamiento, gana su primer disco de oro. Entonces era una banda que estaba apuntalando para arriba y bueno, se termina separando, ¿no? Como que estaba ahí en auge, Tuki, y se separa, se corta ahí. Problemas internos de los integrantes. ¿Qué hace después? Esta es la trilogía básica, el ABC básico del metal nacional. B8, Hermética, Almafuerte. Almafuerte, exactamente. Y ahí Sí. Almafuerte ya empieza con la producción más propia que Ricardo quiere hacer él como artista individual. Claro. ¿No? Ya desde ponerle el nombre del apodo de Bonifacio Palacio a su banda y reivindicándolo en un tema que se llama Almafuerte, el tema del disco Almafuerte, ¿no? Como para que no te queden dudas tampoco. Ya empieza a tomar cierto cancionero, ¿no? En el primer disco, que se llama Mundo Guanaco, tiene un tema de Larralde, un tema Sí. de Discépolo, como que ya empieza a hacerse cargo de un cancionero nacional, y es como, hoy vi una entrevista en la mañana, en uno de los tantos homenajes que vi, que le hace una entrevista a Yayo y decía, Ricardo era un tipo que tenía el pecho mirando para adentro de Argentina, ¿no? Entonces, en Almafuerte eso se puede ver clarísimo. El tipo ya empieza a... Tiene 7, 6, 8 discos tiene Almafuerte. Y todos los discos tienen temas no solo heavy, sino que tienen folclore, tienen tango, tienen líricas, también como narrativas que tienen que ver con, por supuesto, de demandas sociales y luchas y reivindicaciones, pero ya empieza a haber toda una cuestión de
viajar por el país. En tierra adentro, ¿no? Exactamente. Sí. Disfrutar del paisaje. De hecho, el segundo disco se llama Del Entorno. El arte de tapa también es muy grosero, pero es hermoso. A mí me encanta, es una bota pisando bosta en el campo. Entonces, y después continúa así la línea, ¿no? Porque el último disco, el anteúltimo, Toro y Pampa, es una vaca en Cierra la Ventana, ¿no? Porque hay una cerrita de fondo. Entonces ya empieza toda esta narrativa de lo costumbrista, lo paisajístico, la descripción de lo propio, de lo nativo. Y para esto me gustaría traerles un tema que, si bien no es propio de Almafuerte, es de un disco que hace con Flavio Cianciarulo, que se llama Peso Argento, que es un discazo. Yo recomendaría que cualquiera que quiera introducirse al metal argentino empiece por ese disco, que tiene de todo. Tiene temazos de folclore y tiene temas de unos buenos metales pesados. Que es un tema que graba con la banda Almafuerte, como banda que toca los instrumentos, pero bueno, la idea es que sea Cianciarulo con Flavio y con Iorio cantando, ¿no? Entonces vamos a escuchar, este además es Almafuerte graba 2 discos y como tercero, digamos, en una tercera instancia, graba el que sería Peso Argento y después continúa con la discografía de Almafuerte. O sea que es un Iorio intermedio. Muy incipiente en Almafuerte, digamos, ¿no? Vamos a escuchar un cachito de Allá en Tilcara a ver cómo nos propone esta cuestión. Amanecí allá en Tilcarán con los amigos de la indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz como un recuerdo. Bueno, esto por supuesto no sintetiza toda la obra de Almafuerte, pero es una pequeña muestra de hacia dónde iba apuntado Iorio. Y me gustaría, como para ya ir cerrando, traer esta idea que está en el título de la columna, que es el de parricida, ¿no? Porque era una idea que no quería dejar de lado, porque parricida es la idea de matar al padre, ¿no? Prácticamente. Y esta idea la tomé de un grupo que son investigadores, el grupo se llama GIMA, Grupo de Investigación Interdisciplinario de Heavy Metal Argentino. Que lo que hacen es, todo desde estudios académicos, toda una lectura del canon del metal argentino. Y toman esta idea del parricida como diciendo, bueno, Iorio nos ha dado un gran legado, ha hecho un gran trabajo y ha hecho mucho por la cultura nacional. Pero en un momento ha derrapado. Total. Todas las banderas que Iorio ha levantado y las cuales muchos nos hemos embanderado, ahora Iorio está totalmente en contra. Iorio se ha arrepentido de grabar La Revancha de América, que fue el tema que escuchamos recién. Hay un tema de Almafuerte que se llama Sentimiento Indiano, que Iorio después ha dicho, lo voy a reversionar y tiene que ser Sentimiento Hispano, ¿no? Reivindicando como el hispanismo. Hemos visto las fotos con Villarroel, el acercamiento a Biondini. Entonces empieza esta idea de mantener el legado, un poco para salvar al movimiento del heavy y para salvar al personaje, tener que despegarnos un poco de todo lo que ha producido mediáticamente Ricardo. O sea, atenerse a la obra y no tanto a lo producido mediáticamente. Sería el famoso separar la obra del artista. Esa ruptura que se da ahí cuando va tipo con Beto Casella y empieza a decir usted, la ayuda existe por usted. Entonces ese es el momento de ruptura ahí donde salta ese rol más mediático. Ahí empieza a hacerse más mediático, ahí se vuelve meme y ahí empieza con frases polémicas y después, bueno, ya cuando aparece, quien no ha seguido su trayectoria lo ve, bueno, acá hay un viejo facho. Claro. Entonces eso mancha un poco todo el movimiento del heavy metal, que es un poco, es pequeño, ¿no? No es tampoco un movimiento de masas, pero bueno, que tu principal referente de repente se vuelva un terraplanista, seguidor de Biondini, no está bueno, ¿no? Es complicado por lo pronto. Yo tengo una duda en torno a este diálogo que decías entre la juventud, como por ejemplo Maxi. No, Darío. Darío. Que tenía justamente la remera de Hermética, esa juventud condensada en los 90 en el heavy,
después expresa públicamente una ruptura con el nuevo Iorio, con Biondini, por ejemplo. Bueno, los que integran este grupo de investigaciones, y hay todo otro grupo, una nueva ola de heavy metal que hace más heavy fusión también, llevan adelante un poco esta ruptura, a propósito, ¿no? Entendiendo todo el legado que hizo Iorio, además todas las bandas que se fueron formando alrededor. Pero bueno, entendiendo que las banderas que se levantaron y que forjaron al metal argentino no son las que el referente últimamente estaba llevando llevando a cabo. Si no me equivoco, hay otras bandas que van saliendo de esos desprendimientos, no sé si de Hermética, no sé si de B8, que continúan como ciertas líneas más nacional populares. Puede ser que Sí. Malón o... Claro, cuando se separa Hermética, se hace el más fuerte por un lado y los otros tres que quedan, el Tano Romano, Strun y O'Connor, suman a un bajista y hacen Malón. Y Malón sí tiene una línea más nacional popular, un poco más explícita, ¿no? Por ejemplo, tiene un tema llamado 30.000 plegarias, ¿no? Ya sabemos de qué está hablando, así como que también muy explícito. ¿Sabemos de qué está hablando? ¿Estará claro eso? Ahora ya no sabemos. El mundo... Perdón, ibas a decir- No, que es interesante esto que nos traías, el tema de que, bueno, Iorio toma, no sé si Iorio, sino esa juventud de aquel momento toma lo que es el heavy metal y te dice, bueno, no, es metal pesado argentino. Pero sin embargo hay un tema, me parece, que es metafóricamente algo así como que aquellas cruces, decía, relucientes nos unió, Sí. creo que habla, Las ¿no? plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor. Sí, total. Ahí hay como una vuelta a la base, se podría decir, ok, bueno, yo hice lo de acá, pero también no dejo de admitir eso, ¿no? Me Pasa parece. que ahí Iorio lo que decía era, yo quiero hacer letras de Larralde con música de Motorhead. Claro. Eso sintetiza como toda la obra, toda la búsqueda de Ricardo. De Iorio. Claro. Y vos podés, hablabas de ese desandar, ¿no? Decir, bueno, estas canciones, no, ya me arrepiento de haberlas hecho. Digo, ¿cuál es ese antes y después en el cual ese discurso político de Yoyo se transforma o sus reivindicaciones se modifican al nivel de decir, bueno, esto que hice hay que cambiarlo porque está mal? Digo, ¿hay un momento o...? Hay entrevistas, digamos, que él lo dice, por ahí empezó a pensar así a partir de ese momento. La disolución de Almafuerte fue en el 2012, 2013. Después de ahí adelante él continuó un trabajo solista y por ahí empezó como a cambiar un poco. De hecho, creo que la ruptura de Almafuerte tiene que ver con algunas posiciones ideológicas que el resto de los integrantes no compartían y que Iorio estaba tomando, y como era la banda de él, medio que las imponía también. Entonces hubo como un distanciamiento, no hubo una pelea como en el caso de Hermética, que quedó todo mal, pero hubo un distanciamiento un poco por estas posiciones que Ricardo fue tomando. También me parece que hubo un cambio musical en él, ¿no? Porque se dejó de centrar tanto en el folclore de tierra adentro y se fue más con las milongas y los tangos, ¿no? Tiene un disco de milonga y tango, Sí. que sacó post Almafuerte, digamos. Sí. También tiene un disco de Ayer Deseo y Realidad, que es un disco de cover. Ese lo hizo Impresionante. mientras Almafuerte, digamos, antes después de Toripampa y antes de Trillando la Fina, que son todos covers de rock nacional, reivindicando, y esto es loco también, porque reivindica la música hippie que él puteaba en el barro. Exacto. Sí, sí, ¿No? sí, Porque impresionante. tiene tema de Tiene esa de Roque Narvaja, un amigo de verdad, Sí. que es... mariposas de sí. madera, tiene Es verdad. Durazno sangrando, ¿viste? Temas que de músicos que él puteaba. Un poco Sí. habla quizás también de una autocrítica, de un crecimiento, no sé si autocrítica es la palabra, ¿no? Está medio trillado, pero de un crecimiento de él como autor o de una búsqueda constante en revisar sus posiciones, sus búsquedas. Pero bueno, en lo musical me parece que siempre fue avanzando hasta el punto de hacer tangos y milongas. Y la última banda, él está de gira ahora Ujú. con una banda. La guitarrista era la hija de León Gieco, entonces él también tenía una buena relación con León Gieco. Pero bueno, lo que nos repele un poco a veces serán sus declaraciones Públicas. sus declaraciones públicas. Entonces hay que matar al padre, esa sería la... Metafóricamente. No, mirá, lo hicimos tan literal que pasó hace unos días. Bueno, Pero, sí. pero hay que hay que matar al padre metafóricamente para que pueda continuar. Entonces después, bueno, hay muchas bandas que van surgiendo de pibes jóvenes que hacen fusiones.
Claro. de heavy con tango, de heavy con folclore. ¿Pero tiene que sobrevivir el género o tiene que sobrevivir la obra de Iorio? Buena pregunta. Las dos cosas. Las dos cosas. Pero bueno, yo creo que el género se sobreviva reproduciendo siempre lo mismo. Porque el ambiente de heavy es un ambiente medio cabeza. Es como que es muy difícil no ser un careta. Y si vos haces algo distinto, sos un careta, ¿entendés? Sí. Pero bueno, hay que darle vida, hay que nutrirlo un poco. Y además la forma de producir música hoy en día no es la misma, bueno, ni la que tenía B8, ni que hace 20 años. ¿Viste el que te Bueno. traje? Buen personaje. Pero Buen columnista invitado. un lujo. Yo estoy para que venga y haga columnas. Si quiere profundizar en Iorio, si quiere